Y muchas gracias a la organización por hacer posible que compartamos estos estudios que hicimos ya hace más de un año, ¿no? Y, y bueno, y a todos los asistentes que tenéis aquí, que hacéis posible que se dé esto, ¿no? Y ya sin más dilación os voy a contar un poquito este pequeño estudio sobre la hermeticidad del aire en España y cómo ha evolucionado en la normativa y qué importancia tiene, ¿no? Entonces, lo primero de todo sería definir, ¿no?, qué es la hermeticidad. La hermeticidad es la capacidad de bloquear las infiltraciones de aire o exfiltraciones de aire. El aire puede entrar o salir, ¿no? Esas infiltraciones no deseadas, y este valor se representa como una tasa de intercambio de aire con el exterior a una diferencia de presión. La hermeticidad se mide con el ensayo Blackboard 2 según una norma ISO, y en la imagen veis un poco, pues al que no le haya tocado todavía, un equipo Blackboard 2 instalado en la puerta de entrada de la vivienda durante la ejecución del ensayo, ¿vale? Lo que obtenemos del ensayo son varios datos, y entre ellos el más importante es el resultado N50, que son las renovaciones de aire a la hora a 50 pascales de presión. Este valor es importante, este valor N50, porque es el que se utiliza a nivel mundial en diferentes países para cuantificar, valorar y comparar cuánto de hermético es un edificio, ¿no? ¿Qué pasa si no trabajamos la hermeticidad al aire o no somos conscientes de ello o no se miden, ¿no? Pues que podemos tener, en un edificio podemos tener problemas como este. Infiltraciones de aire a través de carpintería. Esto es una inspección termográfica durante la ejecución del ensayo Blackboard, ¿no? Estas infiltraciones se pueden producir a través de la instalación eléctrica de la vivienda, encuentros entre la fachada y el forjado, pues porque esa cámara de aire que pensamos que es no ventilada sí que es ventilada en realidad, ¿no? Porque hay otros factores que no hemos tenido en cuenta, y por ejemplo en esta imagen pues lo mismo, ¿no? Es un edificio de la toma de un radiador que está en comunicación con una cámara de aire muy ventilada en este caso y no debería, ¿no? Pero entonces, ¿esto por qué es importante y qué relación tiene con los edificios de consumo casi nulo? Bueno, porque está claro que el aire que entra desde el exterior lo tenemos que climatizar, y hay varios estudios que cuantifican esa repercusión que tienen las infiltraciones de aire en la demanda de calefacción, por ejemplo. En este caso es un estudio realizado o publicado por el Instituto Passive House, ¿no? Y vemos cómo, por ejemplo, para Madrid, reducir de 5 a 2 renovaciones de aire a la hora supone un descenso en la demanda de calefacción de más de 12 kilovatios hora metro cuadrado año. Claro, ¿esto es mucho o poco? Bueno, pues si estamos pensando en que queremos construir edificios de consumo casi nulo y que el estándar Passive House, que es referencia en cuanto a la definición de los criterios, ¿no?, de edificios de energía casi nula desde hace muchos años en Europa y en el mundo, el estándar Passive House dice que la demanda máxima de calefacción es de 15 kilovatios hora metro cuadrado año. Si tenemos 12 o otro tanto de pérdidas por infiltraciones de aire, pues difícilmente vamos a conseguir que ese edificio sea un edificio de consumo casi nulo de verdad, ¿no? Y entonces, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué pasa en España? ¿Cómo ha evolucionado la normativa? Bueno, pues aquí tenemos este cuadro resumen, ¿no?, de cómo ha ido evolucionando la normativa en este país. En el 79, con la C79, empezaron a limitarse la permeabilidad al aire de huecos, simplemente la permeabilidad al aire de huecos, que luego con la llegada del Código Técnico en 2006 se siguió manteniendo ese criterio de limitar la permeabilidad de los huecos, que es un valor de ensayo en laboratorio, ¿no? Con la nueva actualización, no, la actualización del 2013, se hizo más exigente la eficiencia energética de los edificios, ¿no? Pero ya no se hablaba de límites, sino que se tenían que tener en cuenta esos parámetros en las simulaciones energéticas, y lo que se limitaba era la demanda, ¿no? Y no es hasta ahora, hasta la última actualización que entró en vigor hace unos meses, a finales de septiembre, cuando se reduce aún más los límites de permeabilidad al aire de los huecos, y se introduce este concepto que he comentado antes de hermeticidad al aire del edificio, el valor N50, que se limita en este caso entre 3 y 6 renovaciones hora a 50 pascales en edificios de viviendas de más de 120 metros cuadrados, ¿vale? ¿Esto es mucho o poco? ¿3 o 6 renovaciones es mucho o poco? Bueno, pues el estándar Passive House, como he dicho antes, referencia, limita este valor N50 de hermeticidad al aire a 0,6, ¿no? Con el Código Técnico actual, que en teoría define los criterios de un edificio de consumo casi nulo, podríamos construir un edificio de hasta 6 renovaciones. Por lo tanto, parece que tenemos un poco de margen de ajuste y de reducción de ese parámetro de cara a futuro, ¿no?, en próximas actualizaciones. Este es el límite que se propone o que se exige ahora en el Código Técnico actual del 2019.
Y entonces, ¿qué pasa? ¿Será obligatorio hacer este ensayo Blackboard en todas las viviendas que se construyan con proyectos visados posteriores a septiembre del año pasado? Bueno, pues ojalá, pero no será de obligado cumplimiento ejecutar el ensayo. ¿Por qué? Porque la normativa, el nuevo código, también prevé la posibilidad de justificar la hermeticidad al aire con una fórmula, ¿vale? Por un lado, puedes hacer el ensayo, obviamente, puedes justificar la hermeticidad con el ensayo normalizado, pero también te permite hacerlo con una fórmula en la que se tiene en cuenta una permeabilidad al aire de los huecos definida con su ensayo en laboratorio y una permeabilidad al aire de los elementos opacos que se establece en 16 metros cúbicos hora por metro cuadrado a 100 pascales, ¿no? ¿Qué problema tiene esto? El problema es que no se tienen en cuenta una serie de cosas que sí que pasan en los edificios, que es las infiltraciones no deseadas, los encuentros, los defectos de ajuste, ¿no? De carpinterías o de otros edificios, ¿no? ¿Y qué pasa también si a nivel de cálculo teórico con esa fórmula, como es este caso del ejemplo que pongo, no cumple? El dato de cálculo según la fórmula me sale 5 y pico y según la compacidad del edificio, el valor límite de ese edificio de hermeticidad sería 3 renovaciones, ¿no? Si el cálculo no cumple, pues la única opción que tenemos es hacer el ensayo Blackboard en obra para justificar el cumplimiento de la hermeticidad, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué relación tiene? Que estamos hablando de que el lema es ellos sanos, nosotros también, ¿no? ¿Qué relación tiene todo esto con la salud? Bueno, pues un edificio hermético necesitará para también ser saludable una ventilación de doble flujo, ¿no? Porque el edificio no va a ventilar por sí mismo, sino que va a necesitar un equipo de ventilación de doble flujo para garantizar esa calidad del aire. Esto nos va a dar más confort, nos va a dar más eficiencia energética, nos va a dar más calidad del aire y por lo consiguiente es un edificio más sano, ¿no? En contra con un edificio con infiltraciones, con ventilación natural, que va a tener corrientes molestas, que va a necesitar más consumo energético, que va a generar situaciones de pobreza energética que no se va a conseguir llegar igual a las condiciones de confort, ¿no? Y por lo tanto pues va a ser un edificio menos sano y además puede tener más contaminación, dado que un edificio poco hermético en el centro de una gran ciudad, tal y como están los niveles de contaminación ambiental, ¿no? Pues va a tener un nivel de calidad del aire pues no satisfactorio, ¿no? Y ya voy terminando, no sé si he sido demasiado rápido, voy con las conclusiones. La primera, esta relación, ¿no? Hermeticidad al aire, consumo de energía, confort y salud son conceptos que están muy relacionados y muy importantes. El nuevo Código Técnico de 2019, que define los criterios de edificios de energía casi nula, ya limita el nivel de hermeticidad de los edificios entre 3 y 6 renovaciones en función de la compacidad del factor de forma que comentaba antes Vegano, en 3 y 6. ¿Llegará algún día a ser más exigente, a 1 o a 0,6 renovaciones? Y luego, este valor en 50 se puede justificar con un cálculo teórico y mediante la ejecución de un ensayo. ¿Vosotros qué haríais? ¿Haréis un ensayo Blackboard en vuestra obra o esperaréis a cumplir con el valor teórico de la fórmula, ¿no? Y a que realmente ese valor teórico que aparece en la fórmula luego sea real y que no sea el usuario el que un día haga un ensayo y vea que tiene un valor de hermeticidad mucho más alto, ¿no? Y nada, muchas gracias. Aquí me despido y gracias por la atención. Aquí tenéis mi contacto para lo que necesitéis.